Cuando surgió el misterio de la flor negra, se especulaba con un posible final oculto en el que Arthur se curaba de la tuberculosis. El ciego Cassidy nos comentaba que para encontrar la salvación debíamos encontrar este objeto, lo que nos llevaba a New Austin, a una cabaña en la que encontrábamos la flor, que no hacía nada, encima de una mesilla en la que nos daban un collar antiguo. Pero ¿qué es la flor negra realmente y para qué sirve? ¿Y el collar antiguo? A la pregunta de ¿existe un final oculto en Red Dead Redemption 2? ¿Lo quieres en una palabra o en dos? En una. Mierda. ¿Lo quieres en dos? Puta mierda. No hay ninguna referencia a un final oculto en los archivos, pero si investigamos un poco podemos encontrar cosas interesantes. Para empezar tenemos el modelo de la flor negra, que como su nombre indica es negra, que como su nombre indica y ya analizamos en su día es una orquídea flor de murciélago, forma parte de los coleccionables y los objetos de misión. Si seguimos rastreando encontraremos un listado de objetos que podemos llevar en el inventario como los huesos de dinosaurio, otros eliminados muy interesantes y coleccionables de todo tipo como por ejemplo las orquídeas. Resulta que la flor negra estaba pensada como una de las orquídeas coleccionables del juego. De hecho, su ubicación en el código está junto al resto de orquídeas. Por desgracia, fue sacada de la colección y el modelado se quedó como un simple objeto de decoración, pero ¿por qué descartaron este coleccionable? Eso sí, es interesante. Para entender qué es lo que ocurrió aquí, debemos analizar todas las piezas y ahora vamos con el collar antiguo. Podemos encontrar este objeto en el cajón de la mesilla sobre la que está expuesta la flor negra, pero aparte de venderlo por 10 pavos, ¿podemos hacer algo más con él? Si lo rastreamos, daremos con el nombre en clave del collar dentro del código. Sencillito. Y si profundizamos un poco más, nos encontraremos con la sorpresa de que el collar antiguo tiene un modelado 3D. Resulta que el collar antiguo está asociado a un modelo llamado collar maya, o mejor dicho, el collar antiguo es el collar maya. ¿Recordáis aquel vídeo en el que analizaba esta cabaña? Pues ahora todo encaja todavía más. El collar maya quedó completamente configurado, pero al final fue reconvertido al collar antiguo y quedó como un simple objeto del inventario que podemos vender por 10 pavos. Pero también encontramos rastros de este objeto en archivos que configuran objetos de misión. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si rastreamos el cuadro del vaquero descubriremos que no es un objeto aparte, sino que forma parte del modelado principal de la cabaña. Esto significa que el famoso cuadro es simple decoración y no está unido a ningún otro archivo ni mecánica oculta, sino que forma parte del mapeo general. Pero como ya he dicho, ¿qué es lo que ocurrió aquí? El resumen es que tenemos una orquídea coleccionable, un collar maya y un cuadro de un vaquero en Warma. Si queremos saber qué es lo que ocurrió aquí, la respuesta rápida es mierda. La larga es que seguramente este lugar estuviese pensado para una misión. Estoy seguro de que en algún momento del desarrollo el capítulo 5 iba a ocurrir en New Austin en lugar de en Warma, no como un final oculto necesariamente, sino como un capítulo normal, pero fue descartado. Mi opinión es porque al llegar al epílogo, volver a New Austin podría sentirse repetitivo, así que simplemente añadieron Warma, y eso explica por qué este lugar siempre nos ha dado cierta sensación como que está ahí de pegote. También explica sin necesidad de finales ocultos por qué Arthur está preparado para interactuar en toda la región y también por qué hicieron un mapeo personalizado y tan detallado para esta casa, porque había una misión en ella. ¿Pero qué misión? Pues creo que era la misión hasta los confines de la Tierra, una misión que metieron meses después de la salida del juego, que no aportaba nada y con un nombre demasiado profundo para la mierda de misión que es. Básicamente es una misión de recolectar plantas para William, el tío este que como premio nos da tónicos especiales y gilipolleces. William no solo tiene una pinta de santero que te cagas, sino que además parece nativo de Warma, y recordad que todo lo maya en Red Dead Redemption 2 viene de Warma. En una misión que nunca llegó al juego final, William habría intentado curar a Arthur a través de un ritual de santería. Al terminar la misión, este NPC nos daría la orquídea exótica flor de murciélago y el collar maya, y luego llegaríamos al capítulo 6, Arthur se moriría y todo normal. ¿O no? ¿Quién sabe? Pero la misión fue descartada, rediseñada y añadida posteriormente como contenido secundario. En mi opinión, claro. A nivel técnico, la realidad es que actualmente la flor está descartada del catálogo de coleccionables y el collar solo sirve para la venta. El modelo de la casa y la flor solo se utilizan de fondo en la cinemática de la misión, la ejecución de Tom Davis en Red Dead Online. Al final todo ese contenido fue descartado y la flor negra junto al cuadro y el collar fueron dejados casi como un altar de recuerdo a un capítulo que nunca llegó a ver la luz.